Saludos, hermanos. Es una bendición para mí compartir la palabra de Dios en esta mañana, en este primer domingo de noviembre. El mensaje tiene como título Adoradores Calificados y está basado en el libro de Hebreos capítulo 10, 22 al 25. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Antes de entrar a desarrollar el sermón propiamente dicho, quiero decir a modo de contexto que la epístola de los Hebreos es la más literaria de todos los libros del Nuevo Testamento. Su autor es desconocido, aunque tradicionalmente se cree que haya sido el apóstol Pablo. Tiene muchísimas figuras literarias. Por ejemplo, el tabernáculo representa el templo espiritual y físico que somos nosotros. Otra figura, la muerte de Jesús, tiene una connotación de enseñarnos que también nosotros tenemos que morir a nuestros deleites y pecados. Cristo resucitado nos enseña a vivir victoriosamente y libres del pecado. Cristo, el gran sacerdote, que murió y resucitó, nos convierte en sacerdotes de Dios. El sacerdocio universal de los creyentes, que fue este tema de la Reforma Protestante en el año 1517. El velo del templo se rasgó en dos. Es para que nosotros tengamos acceso libre al lugar santísimo mediante Cristo. Y ahora entro a desglosar los 3 puntos principales del texto ya leído. Primero, acerquémonos. Segundo, perseveremos. Y tercero, congreguémonos. Acerquémonos está en el versículo 22. Esto es más que orar, más que agradecer, es más que pedir o más que cantar. Beacon dice que hay un camino para ser adoradores calificados. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Está en el versículo 22. Nos muestra 4 requisitos. En primer lugar, con un corazón sincero. Esta es la voluntad de Dios, que debemos acercarnos con un corazón sincero. Dios no acepta un corazón tibio o dividido. Tener un corazón sincero implica estar en buenas relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos y compañeros del trabajo. Tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Este es el camino que nos lleva a la santidad. Una vida de consagración permanentemente a Dios y una búsqueda constante de su presencia. Cuando usted se acerca a Dios con esta actitud, Él responde limpiando y purificando nuestros corazones. Es que Él quiere, como es santo, que nos acerquemos nosotros con esta limpieza de corazón. En segundo lugar, en plena certidumbre de fe, dice la palabra. La debilidad de los cristianos hebreos de aquella época era su fe muy débil, como sucede hoy con muchos cristianos en nuestras congregaciones. Tenemos que acercarnos con plena convicción y firme persuasión. Jesús generalmente declaró que la fe es necesaria, tanto para bendecirnos físicamente y espiritualmente. Conforme a nuestra fe os será hecho, dijo Jesús. Está en Mateo 9:29. Jesús también alabó la fe del centurión, dispuesto a estar y a confirmar por la palabra del centurión, dijo Jesús. Está en Mateo 8, 5 y 10. La Biblia también enseña varias maneras al acercarse a Dios y a recibir el Espíritu con poder santificador. Depende de nuestra fe. Está en Hechos 15, 8 al 9
Romanos 5:2 y Efesios 3:17. Cuando Pedro habla a la asamblea en Jerusalén, dice que sus corazones habían sido purificados por la fe. Está en Hechos 15:8 y 9. Pedro entonces, al dar testimonio, está declarando que la justificación, o sea, el perdón y el cambio de vida, es mediante la fe. Así precisamente dice Pedro que la santificación se obtiene por la fe, no por obras ni por disciplinas. La fe tiene 3 tiempos. En el pasado, lo que Cristo hizo para santificarnos. En el presente, la confianza en el santuario, en el Santísimo, perdón. Y en el futuro, la esperanza que un día lo veremos al Santo de Israel. En tercer lugar, purificados los corazones de mala conciencia. Los sacerdotes de aquella época en el lugar santísimo pasaban por 2 ritos cuando entraban al tabernáculo. El primer rito estaba en el lugar de la ofrenda quemada. Era el lugar donde sacrificaban los animales y había rociamiento de sangre para limpiar y purificar sus pecados. Esto significa que la sangre de Cristo que purifica nuestros corazones de mala conciencia. Por tanto, la purificación de nuestras conciencias es el resultado de la obra de Jesucristo en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. En cuarto lugar, lavado los cuerpos con agua pura. Al principio yo pensaba que esto se refería al bautismo, pero según el segundo rito que pasaban acá los sacerdotes, era que había un lavatorio o un lavacro que era de una fuente hecha de cobre y con espejos donde podían mirar las manchas y los sacrificios y sacarse el polvo de las manos y de los pies. El lavacro es símbolo de la regeneración, o sea, del cambio de vida. Pero los espejos que había dentro del lavacro representan la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra las manchas de nuestras vidas, pero también cuando Dios ha hecho su obra de regeneración, nos muestra que ya estamos limpios por la palabra de verdad. En Juan 10, 3 al 5 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Luego del llamado de Dios a acercarnos a Él, ahora nos llama a perseverar. Está en el versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo es un llamado a la perseverancia. ¿Cómo perseverar? En primer lugar, mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Firmeza significa ser estable, estar bien apoyado. Sin fluctuar no es prácticamente sin cambiar, sin oscilar, no ser bursátil. El tiempo presente sugiere la necesidad de continuar expresando nuestra fe sin dudar ni vacilar. En segundo lugar, perseveremos porque el versículo 23 dice que Dios es fiel. Dios nos llama a perseverar, pero también nos ofrece ayuda a este llamado. Es decir, que no solo nos pide hacer algo, sino que nos ofrece toda su ayuda. Como dice la letra de un himno acerca de la fidelidad de Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Qué hermosa alabanza. Como verán, hermanos y hermanas, la fidelidad de Dios no solo nos llama a acercarnos a Él mediante su gracia preveniente, esa gracia que nos lleva al arrepentimiento y a la fe, por lo cual nos convertimos en hijos de Dios nacidos de nuevo, sino que además de esa fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar. Por eso,
Pero esto no es, hermanos, automático. Demanda de nosotros una participación activa de nuestra voluntad en sumisión a Él. Una sumisión de amor en respuesta a su gracia y su fidelidad. Y ahora vamos a nuestro tercer punto para ser adoradores calificados. Congreguémonos, que está en el versículo 25. El llamado de Dios a la iglesia es de congregarnos. Y dice aquí, no dejando de congregarnos. Habían judíos en ese tiempo, judíos convertidos al cristianismo, pero que ya no se estaban congregando. Dice que algunos lo tenían ya por costumbre. Habían caído o estaban cayendo en la indiferencia del culto congregacional. El culto corporativo estaba siendo dejado de lado. Ellos no tenían hermosos templos ni melodiosa música y se exponían muchas veces a ser encarcelados y a veces a ser ejecutados. Se reunían de madrugada y se retiraban antes que amaneciera para que nadie los pueda ver, para que no los encontraran y no los metieran a la cárcel. ¿Cuánto ejemplo, hermanos, para nosotros fueron su vida de congregarse para alabar al Señor? Veamos que la voluntad de Dios es el culto congregacional, el culto corporativo. Descuidar nuestra asistencia en los medios de gracia es fatal para nuestras almas y para nuestra influencia en los demás. Si nuestros hijos ven que el domingo nosotros nos levantamos temprano, nos alistamos para el culto, ellos aprenderán eso. Hago un llamado, hermanos, para que tan pronto se den las condiciones, volvamos a reunirnos nuevamente en el templo del Señor. Muchos de nosotros, en todo este tiempo de la pandemia, nos hemos congregado frente al televisor o a la pantalla o a la computadora o al teléfono. Hemos honrado a Dios, hemos obedecido a Dios. Afirmamos nuestra confianza en su integridad. Él nos honra profundizando nuestra seguridad, nuestra protección. Mantenerse cerca de nuestros semejantes, el versículo 24. La santidad no nos separa de nuestros semejantes. El hecho que estemos cerca de Dios, el hecho que estamos perseverando en Él, eso no nos aleja de nuestros semejantes, nos acerca mejor a ellos. Este versículo nos habla en tiempo presente. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. El llamado de Dios a congregarnos es que ejerzamos influencia sobre nuestros hermanos. Y acá hay una palabra que dice exhortaos unos a otros. Tiene este sinónimo de invitar, de venir, de llamar, de visitar, de amonestar en amor, de persuadir, de estimular y consolar. Todo esto se hace cuando nos congregamos o lo hacemos circunstancialmente por medio de otros métodos, como puede ser Zoom o Meet, etc. ¡Qué bendito ministerio polifacético! Somos llamados por Dios a ir a la iglesia, no a criticar ni a juzgar, sino a estimular, a alentar, a animar a nuestros hermanos, a bendecirnos mutuamente. Desde el púlpito hay constante estímulo en esta dirección. Esto debe ser el tono de todos nuestros testimonios públicos y saludos personales. Animarnos y fortalecernos unos a otros. Tanto más que veáis, dice la palabra, que aquel día se acerca. Fiel preocupación de los unos por otros, estamos viviendo señales de la segunda venida de Cristo. Cuanto más cerca está su venida, mayor es nuestra responsabilidad los unos con los otros. Cuidémonos de no caer en la apostasía de la época, cuando la gente poco a poco comienza a retirarse de los cultos. Poco a poco van perdiendo el interés por las cosas de Dios. Poco a poco dejan sus devocionales personales y familiares y de pronto se apartan de la iglesia. Ese es el peligro. Para terminar o concluir, hermanos, no se olvide que les hago recordar estas 3 palabras claves que harán de nosotros que seamos adoradores calificados. Acerquémonos, perseveremos y congreguémonos.
Aquí está la síntesis que nos convertirán en adoradores calificados. Ahora les pregunto, ¿cuán cerca está usted de Dios? ¿Está usted perseverando en su fe? Y finalmente, ¿se congrega por Zoom o por otro método? ¿Esto es la mayor prioridad de su vida? Y si no, ¿por qué no? Es mi oración y la voluntad de Dios que todos seamos adoradores calificados. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra ha bendecido nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que no es solamente acercarnos por acercarnos a ti. Hay requisitos, hay condiciones, Señor, que tenemos que acercarnos con corazón sincero, con certidumbre de fe, que tenemos que acercarnos, Señor, con nuestros corazones purificados de mala conciencia y lavados con agua, que tenemos que ser perseverantes, Señor, que tenemos que mantenernos porque tú eres fiel, porque tú nos prometes, Señor, ayudarnos, y que tenemos que no dejar de congregarnos. Señor, queremos decirte en esta mañana que tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Nos has llamado, Señor, para adorarte, y tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Señor, que nosotros podamos ser esos adoradores calificados. Bendice a cada hermano, Señor, que te ha conocido. Tú no has muerto, Señor, solamente para salvarnos. Tú no has muerto, Señor, solamente para darnos solamente salvación. Has muerto para purificar nuestra vida, para santificarnos, Señor, para estar contigo en tu presencia, para vivir y disfrutar del lugar santísimo. Tú has muerto por toda nuestra salvación completamente, pero también, Señor, por toda nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a perseverar y ayúdanos, Señor, a congregarnos. Quita de nosotros, Señor, cualquier obstáculo que está en nuestro camino, cualquier cosa que nos debilita, Señor, para que nosotros podamos congregarnos. Señor, bendice a cada familia, bendigas a cada hermano, bendice la iglesia de Vitacura, bendigas todas las iglesias, Señor, que domingo a domingo, Señor, se reúnen, pero que no sea costumbre, Señor, sino que podamos tener ese corazón sincero para buscarte de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias por tu palabra. Pedimos bendición, Señor, sobre cada familia, cada hermano, cada miembro de la iglesia. En tu nombre oramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos tu dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.